en esta materia 46. A los primeros 7 ya les mandé la invitación. Después me voy a quedar un ratito agregándolos a todos. Bueno. Hoy vamos a seguir. Vamos a seguir con diagrama de clases. Ahí, para los que si ya están entrando al link que les mandé, antes de hacer un diagrama, vamos a ver algunos conceptos que un poquito vimos la semana pasada, pero vamos a seguir sumándole, repasando un poquito eso y seguimos. Pero para que si quieren empezar a chusmear este sistema mientras van escuchando, nada, esta es la primera pantalla que te abre. Puedes agarrar y armar uno nuevo o tener alguno ahí guardado. Y ya del vamos podés generar en blanco o algunos distintos. Por ahí lo vieron esto ya en base de datos. Si no, por las dudas los refrescamos. Perfecto. Acá vamos a usar diagrama de clases. Y después en la parte de UML, en estos que ya tienen ahí como preseteados, hay distintos diagramas. Algunos de estos vamos a ver, pero nosotros el que más vamos a usar es ese que vimos anteriormente, que era el diagrama de clases. Perdón, ¿cómo entraste ahí? ¿Estoy toqueteando o no? Desde la acá me pregunta dónde guardarlo. A ver, desde el primer... yo pongo este link que les mandé y me abre esto. Y acá le pongo crear nuevo. Y toco este. A mí porque me parece distinto. Yo inicio sesión con GitHub y se me pone de otra manera. Y por ahí desde archivo nuevo, mira, a mí no me deja hacer otra cosa. Voy a crear esto. Lo voy a guardar en modelado. 2025, desarrollo, clase 2. Y acá le vamos a poner este ejemplo. Guardar. Ahora me fijo a ver. Bueno, si no, podés desde nuevo. Por ahí mira, si vas a archivo nuevo te pone lo mismo. Ahí pues, gracias. Genial. A mí me aparece ahí por eso. Te aparece así ya abierto. Claro. Perfecto. Bueno. Esto está bueno. Si no les sirve, si ustedes tienen una estructura así parecida, ya pueden usar y ir editando acá. Después las otras cosas que vamos a usar son las... no, esto no. UML. Y acá podemos poner una clase. Agregamos una clase y después la vamos vinculando. En principio vamos a usar esta flechita simple para hacer las relaciones. Y después vamos a la clase que viene, vamos a ver en profundidad los tipos de relaciones. Pero hoy vamos con los ejercicios que vamos a hacer, nos alcanza con la flechita y los atributos. Sí, hay tipos de relaciones que son de asociación y de composición. Que tenemos... Bueno, acá tenemos una.
Y acá esta también. Esta es cuando extendemos. Esta la podemos usar para la relación de herencia. Pero no quiero ir avanzando. Acá tenemos esta parecida. Hay uno que esta. Ahí mismo dice composición, asociación. Esta es una relación. Implementación. Esto es cuando se implementan interfaces. No se asusten, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, ahí ya si quieren ir investigando, claro. Pero lo importante es después ver para qué sirve cada una de estas y cómo las vamos a ir usando. Profe, disculpe, Sí, cuando recién pude entrar a la página, cuando ingresó puso en blanco o puso diagramas de clases. justo pasó una moto. Cuando... Sí, puse diagrama de clases acá. ¿Esta es la pregunta? Sí, Coya. Sí, sí. Bueno, eso, por si se meten y empiezan a investigar. Después esto lo voy a dejar y después lo vamos a trabajar. Y ahora les voy a compartir bueno, hoy vamos les comparto. Tengo tantas cosas abiertas. Presentar otra cosa. Ahora sí. Bueno, esto un poco estuvimos viendo mientras charlamos sobre la importancia y por qué diseñamos y por qué analizamos la clase pasada. Vimos un poco también los orígenes de este UML y las formas y las maneras de programar que se usaban. Y bueno, un poco también se sigue usando. Para evitar espejo finito, ignorar. A veces no es que no se hace, pero sí, a veces también se sigue como escribiendo código un poco sobre la marcha, pero bueno, idealmente se sugiere que se realice un análisis y se haga un modelado y un diseño antes de empezar a trabajar directamente en el código. Bueno, ahí al principio de la diapositiva también tienen el link. Esto que ya también habían visto en la otra materia, esto es la estructura de clase en código, la forma de crear una clase y vimos cómo la vamos a representar nosotros en el diagrama de clases. Habíamos dicho que si esta era nuestra clase, estos iban a ser nuestros objetos, los autos, y que cada objeto iba a tener sus características. Sí. A ver, déjenme ver una cosita acá. Porque quiere Paula. Ahí está, tenía que admitir. ¿Qué más? Vimos que también esa clase podía tener, en la parte de arriba íbamos a tener todas las características y podía tener métodos. Por ende, todos estos objetos van a usar o van a tener también estos métodos, porque entendiendo que la clase va a ser como un molde para después instanciar los objetos, para salir exactamente, o debería salir exactamente igual como está escrita esa clase. En el diagrama de clase, lo que nosotros vamos a representar, vamos a describir los objetos que va a haber en el sistema y las diversas relaciones que va a haber entre ellos, cómo se van a vincular
de alguna forma los distintos objetos. Habíamos visto que tenemos relaciones del tipo de asociaciones, como por ejemplo un cliente se asocia o tiene este tipo de relación con un pedido. Esto podría ser un tipo de relación simple. Y tenemos del tipo de subtipos, como por ejemplo, un médico es un tipo de persona. Esto hace referencia más al tipo de relación de generalidad, o por ahí lo van a ver como herencia, además un poquito más en la materia de programación orientada a objetos, que también vamos a ver en profundidad y para qué nos sirve y cuáles son las prácticas para trabajar con ese tipo de relaciones. Después estoy pensando a ver qué patrón, algún tipo de patrón. Hay uno que es muy específico, esto que les contaba que también vamos a ver patrones y principios de diseño. Bueno, ahora no se me ocurre uno más para otro tipo de características que tiene este tipo de paradigma, que es el polimorfismo, y exactamente hay un patrón que describe cómo usar de manera correcta esta cualidad, esta característica. Y después nos da algunos consejos de cómo empezar a... Esto, ¿hasta acá llegamos la clase pasada o no? No me Creo que no, acuerdo. profe. Ok, solo vimos ahí un Creo que pantallazo. llegamos hasta la diapositiva anterior. Bien, perfecto. Un segundo, que está entrando, sigue entrando gente. Ezequiel. Buenas. Bueno, los diagramas de clase son prácticamente los diagramas que más se usan en esta metodología de orientada a objetos. Y prácticamente se usa en varias etapas del proceso y para muchas cuestiones. El problema que surge generalmente es que a veces puede resultar, si el sistema es muy grande y tenemos mucha interacción, muchas clases, muchos objetos para modelar, a veces puede resultar un choclo gigante y un poco abrumador. Entonces se recomienda, como para empezar a modelar, con lo más básico. En principio pensando las etiquetas, bueno, no utilizar todas las etiquetas y anotaciones a disposición desde un comienzo. Eh, Esto es lo que nos dice, lo que nos sigue diciendo acá es que sigamos eh, pensando principalmente qué tipo de clases o cuáles son las clases que van a interactuar, y después ver cómo se relacionan entre sí, como yendo de lo más simple a lo más complejo, y después ir sumándole información que creamos que es necesaria que tiene que estar en nuestro diseño. Bueno, utilizar la perspectiva que corresponda según la etapa en la que se encuentre. Eh, Probablemente tengamos que hacer un análisis o una modificación de un sistema ya funcionando. Vamos a tener que quizás recurrir a la documentación o a los diagramas ya existentes, o si estamos quizás en la etapa cero del proyecto, bueno, ahí nosotros ya empezar a diagramar estos modelos desde cero. Ya sería como otra forma de encarar el uso de los diagramas. No dibujar modelos para todos, sino comenzar por las secciones claves del software y ir expandiendo si es necesario. Bueno, esto. Perdón.
Buenas, Wilson. Bueno, esto es como consejos a grandes rasgos para no embarullarnos de entrada. Y siguiendo con los elementos, bueno, básicamente y obviamente el primer elemento que vemos de estos diagramas son las clases, que se representan con un sustantivo, como habíamos hablado antes. La primera letra tiene que estar en mayúscula y de manera singular. Este alumno sería el nombre de la clase. En caso de ser más de una palabra, de ser escrito todo junto. Mira, como por ejemplo, y acá me faltó. Bueno, Claro, debe ser em, como el de abajo, profe, que dice estado de regularidad. Yo creo, exactamente. tengo entendido que debe ser así, la minúscula, empieza con minúscula y sigue con mayúscula. Si son dos palabras. Perfecto. Sí. Eh, Igual que el método. claro. Escrito, como se llamaría en el momento de crearse en el lenguaje de programación. Claro, Profe, ¿hay dos porque puntitos después del codo, perdón, en los atributos? O no veo bien, perdón. sí, ahora Ah, vemos atributos. Sí, se escribe el nombre del atributo, bueno, o cómo se llama el atributo, 2 puntos y el tipo de dato. Esa es la manera de escribir el. Perdón, profe, ¿no también no se pone más o menos para ver si es público o privado o acá no va? Sí, va. Sí, va. No lo pongo porque vamos como de a poco. Después ya vamos a ir viendo qué tipo de restricciones tienen los atributos y los métodos. Pero sí, en este caso tendría que ser privado y después acceder a la modificación o a la creación de ese dato a través de un método, pero ¿Sí o sí tiene que ahora arrancar como privado, profe? ¿O depende. Generalmente sí, depende de la seguridad que quieras que tenga tu sistema. al Generalmente comienzo sí. del desarrollo, no? Claro, claro. Eh, pero nosotros, como charlábamos un poco antes, para empezar a crear un sistema, vamos viendo primero las clases, qué características tienen, qué funciones, y después podemos empezar a pensar, bueno, pero para acá esto no puede acceder, quizás tenga algún dato sensible, no puede acceder cualquier clase, no sé, un usuario común no puede acceder al mail del alumno. Entonces ahí, bueno, se configuran las restricciones. Pero sí, en el diagrama de clases van la privacidad. Después, dentro de esta clase, tenemos, por acá está, mira, acá está cómo es la estructura que tiene que tener el atributo. Nombre del atributo, 2 puntos, tipo de atributo, el tipo de dato que va a manejar. En este caso son todos string, pero bueno, booleano, float, int, el que sea necesario. Bueno, acá hay otro ejemplo. Acá, Si sería otra clase, ahí sería el nombre de la clase, ¿no, profe? No me acuerdo. el nombre de la clase sería alumno, perdón. Ponele que, no sé, vamos a poner otro ejemplo. O bueno, con alumno. Hay una propiedad que se llama. Uf, se me partió la cabeza ahora. Ponele que nombre tiene, o sea, lo trae de una clase. Sí, Sería el nombre de la clase, ¿no? Lo sí, que sería el valor. sí. Por ejemplo, acá, O sea, nombre, clase y ¿cómo se llama? Y los dos paréntesis, ¿o no? no, los paréntesis acá lo usamos más El método. para los métodos, exactamente. Em, por ejemplo, acá le está pasando un teléfono que puede ser una clase, porque tipo de cliente le pasa un teléfono.
Ponele que, no sé, nosotros queremos vincular esta clase alumno con materia. Y la materia es una clase que tiene varias características. Entonces, ponemos materia, 2 puntos. Y si la clase se llama también materia, le ponemos materia con mayúscula. Como que le estamos pasando una clase o por ende un objeto. Para poder acceder a materia, se va a acceder al objeto materia y a través del punto y de las distintas formas de acceder a las características de esa clase, vamos a poder acceder a los datos. Pero no nos compliquemos, que falta un poquito para eso. Pero sí, se le puede pasar tipo de dato y la clase puede ser un tipo de dato. Una clase puede ser un dato. ¿Qué me falta decir acá? Bueno, que los atributos básicamente son las características que va a tener esa clase, en el caso del alumno, nombre, apellido, mail, legajo, etcétera. Después tenemos los métodos en la parte de abajo, acciones o procesos que una clase va a llevar a cabo. Bueno, mira, acá lo que dice es que en general no se suelen mostrar aquellos métodos que simplemente manipulan atributos, ya que no infieren al diagrama, digamos. Los getters y los setters. En este caso, esta clase tiene 2 métodos más, y aparte tiene el método constructor, que es el que va a crear el objeto, pero esos métodos no hace falta que los pongamos nosotros en el diagrama, porque se entiende que van a estar o que tienen que estar. Eso después cuando se programa el sistema, bueno, tienen que ponerlos, pero en el diagrama de clases no es necesario. ¿Cómo Asociaciones. sería, profe? No lo entendí del todo bien. Se me viene algo a la cabeza, pero no sé si es eso, la verdad. O sea, vos lo que estás queriendo decir ahí es que no se coloca lo que es el constructor en sí, El de constructor la no clase. va en el diagrama. Claro, en el diagrama, pero ¿cómo lo pondrías si lo tenés que poner? Y el constructor se llama igual que la clase. En este caso, si tenemos la clase alumno, acá abajo tendría que haber, a ver si tengo alguna herramientita. Acá tendría que haber como otro, y se le digo, en otro renglón, la palabra alumno con mayúscula también, Sí, porque el constructor, en C#, no sé, en Python sí. creo que es distinto. Se Sí, escribe ya. igual que la clase y entre paréntesis. Y acá como no detallás el funcionamiento del método, simplemente pones eso. Entre paréntesis se entiende que ya es un método. Ok. Pero Gracias, profe. bueno, no es necesario para estos diagramas. Bueno, habíamos dicho también que las clases, estas distintas clases que nosotros vamos a ir viendo que necesita nuestro sistema, se van a empezar a relacionar entre sí. Como por ejemplo, un alumno cursa una materia, va a un colegio, tiene profesores, y bueno, las infinidades de relaciones que puedan haber entre esos objetos del mundo real que nosotros estamos empezando a modelar como para hacer un sistema que responda a un problema o solucione alguna cuestión. Acá hay un ejemplo, una persona trabaja para una empresa o una empresa tiene oficina.
Y las asociaciones se representan en los diagramas con verbos. Esto, tiene, trabaja, asiste, cursa, todas estos verbos que nosotros podamos llegar a encontrar en las relaciones. Y cada asociación tiene 2 papeles, o sea que se puede leer de forma... sí, ya vamos para la cardinalidad. Cardinalidad, multiplicidad, como quieran llamarle, es esto que hablamos en la relación, como un alumno o un estudiante cursa una materia, ese sería estos tipos de relaciones. Esto es exactamente lo mismo que en el diagrama de entidad-relación, donde hay varios tipos de relaciones. Si hay una sola instancia posible de asociación, si hay de uno a muchos, puede ser con el asterisco o con la n, como les quede cómodo. Si no hay ninguna a una, de 0 a muchos, o de 0 a muchos con la n. Acá les dejo un cuadrito que a veces cuesta un poco. em, es fácil perderse con esto de la cardinalidad y de la multiplicidad. Esto está en el libro, por ahí les sirve de ayuda cuando las clases son como objetos concretos. Un esposo está casado con una esposa de 1 a 1. Un maestro puede enseñar a muchos estudiantes y, leído en la otra dirección, muchos estudiantes son enseñados por un maestro. Después hay estos tipos de relaciones en las que se puede restringir la cantidad de objetos con los que se puede vincular. Un triciclo tiene 3 ruedas, entonces se va a poder vincular con 3 objetos, lo mismo que, no sé, o algún otro tipo de objeto, aunque en el que querramos limitar un poco la multiplicidad de esa relación. No sé, porque yo podría tener el ejemplo en un problema en que determinada clase necesito que solo haya 20 que se relacionen con 20 estudiantes, no sé. Un docente solo puede darle clases a 20 estudiantes porque tiene 20 compus, ponele. Entonces nosotros en el sistema tenemos esa forma de acotar un poco la relación. Esto también medio a modo de repaso que se usa, pero también se vio un poco en la materia base de datos. Y por último, bueno, la asociación. Esto que ya venimos charlando, la relación entre alumno y materia es que un alumno cursa ninguna materia o muchas, y bueno, y leído de forma al revés, ninguna materia o muchas son cursadas por un alumno o muchos. Esto sería uno o muchos, cursan 0 o muchas, o al revés. ¿Se entiende esto? Yo pregunto, igual vamos a ir haciendo y vamos a ir... genial, genial. A veces es tantas palabras que pueden confundir, pero... vamos bien. Estos son ejemplos de un tipo de relación particular que, si no lo vieron, ¿vieron herencia? Perdón que pregunte tanto, pero como para ver. Todavía no vimos La herencia de clase. Todavía no. Bueno, No. es perfecto, perfecto. Es uno de los pilares del paradigma orientado a objetos.
Nosotros lo vamos a representar con este triángulo en blanco. Y lo que nos dice es que por una particularidad de las clases, podemos hacer que hereden atributos o métodos a un tipo de clase, en este caso clases hijas o clase nietas, por decirlo así. La clase padre, la clase hija, la clase nieta. Como que van heredando distintas características o funcionalidades. Eso después lo vamos a ver también lo van a ver cómo se escribe en el código, cómo hacer para que eso funcione. Y nosotros particularmente vamos a ver cómo graficarlo, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito ahí a la par. Y, por ejemplo, acá la clase animal tiene un método que es respirar. Pero a su vez tiene 3 clases, la clase pez, perro y gato, que están heredando, sabemos por esta flechita, de la clase animal. Por ende, se entiende que este método también va a estar en pez, en perro y en gato, aunque no esté escrito. Esto sirve también un poco para escribir menos código, porque si yo estoy relacionando estas 3 clases con una clase superior, por ende, todos los métodos y atributos que esa clase van a ser heredados a las clases inferiores. Cuando yo instancie un objeto de la clase pez, ¿siempre hereda todos? Sí, sí. Estoy pensando, hay algunos métodos que simplemente heredan el nombre y no qué es lo que hace. Sí, eh, es también una de las características de la metodología. Hay un tipo de método y algún tipo de clase que son abstractas y puede llegar a tener un método que simplemente declare que, eh, que alguien lo tiene que implementar. Por ejemplo, para ser más claro, si yo acá a la clase animal le agrego un método que sea emitir sonido. Bueno, el pez no emite sonido, pero supongamos. Y lo declaro como abstracto. Simplemente le digo que hay un método que esa clase va a hacer que hereden sus clases hijas que lo tienen que implementar. Le digo qué método, pero no le digo cómo. Eh, por ende, acá cuando se cree una clase de perro, digamos, bueno, ya tiene el método ladrar, que sería lo mismo. Cuando llegue el método emitir sonido va a estar vacío, pero la clase perro va a estar obligada a implementarlo, a hacer algo. Nada, que llame al método ladrar o que haga lo que necesitemos. Pero bueno, también vamos a ver para qué se hace esto, cuál es la forma correcta de hacerlo y no escribir código de más. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Yo por ahí contestando un poco a la pregunta de que si heredaba todo, eh, sí, estoy pensando, pero sí, creo que sí. Yo tengo entendido que sí, profe. También. Sí, me quedé pensando si había alguna excepción o había alguna forma de decirle, bueno, todo menos esto, pero no, creo que no. La única excepción es eso, es como que hay un método raro que vos le podés decir, yo te digo que hagas tal cosa, pero no te digo cómo la tenés que hacer. Vos la tenés que hacer como lo creas necesario. Cada clase ahí después define la manera necesaria o correcta de hacerlo. Bueno, un poquito más de esta clase, de este tipo de relación, con
con otros objetos, en este caso vehículo, jugador. Si nosotros heredamos auto de vehículo, por ende, auto también va a tener un dueño, una cantidad de puertas, una cantidad de ruedas, estos métodos, vehículo, vehículo. Acá ya empieza a poner, bueno, esto no sé en qué, de qué gráfico se habrá sacado, pero empieza a poner algún tipo de privacidad, de formas de restricciones al acceso de los datos de la clase. Pero no va al caso. Ahora nos estamos viendo un poco esto de la herencia. Decíamos que auto va a tener todo esto, pero además va a tener otro atributo que es que sea si es decapotable o no, con el tipo de dato booleano, y otro tipo de atributos, de métodos, perdón. Lo mismo camioneta, sumándole otros atributos y otros métodos. Y en el caso de jugador, esto sirve mucho para evitar, si yo tengo que crear 10 jugadores o 11 jugadores y cada uno con sus características, no tengo que escribir en cada clase, no sé, en la clase arquero, no tengo que volver a escribir nombre, tamaño, peso, velocidad, ya lo heredan todo desde una clase padre, eh, y simplemente me concentro en la especificación de esa clase que va a heredar de una superior, de algo más específico. En este caso, qué hace un defensa, qué hace un delantero, qué hace un centro, y así para todas las. Es más fácil de escalar si usamos este tipo de relaciones a que si hiciéramos 11 clases distintas. En este caso hacemos una clase padre y hacemos 4 o 5 específicas y ya tenemos resuelto ahí todo el equipo. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá hay un tipo un poco también como adelanto, tipos de relaciones que podemos llegar a tener. Hay algunas otras más, pero las que más se usan son estas. Dependencia no tanto, pero herencia, agregación, composición y una asociación simple son las que más vamos a usar. ¿Qué ven acá? Como más allá de que acá tengamos composición y bueno, esto lo vimos bien cómo trabaja el tema de la composición, pero ahora no le presten atención. ¿Qué tenemos? Mientras tomo agua. Ahí podemos decir que una empresa tiene empleados y clientes. Bueno, que el cliente tiene un nombre y un teléfono y además un método mostrar, que calculo que debe ser, ¿no?, para mostrar la información del cliente. Y el empleado tiene, bueno, la propiedad del sueldo bruto, lo mismo, método mostrar y para calcular el salario. Después de la Y clase empleado. Marcelo. Consulta porque no Sí, entendí bien. En cliente, ¿por qué vuelvo a poner el método si lo hereda de personas? ¿Hace falta igual que lo ponga ahí? esto es un método, calculo yo, no sé de dónde habrán sacado este gráfico. Buena pregunta. Calculo yo que debe ser un método abstracto. Esto que decíamos que, y hablando un poquito también para empezar a charlar de otro de los pilares de la programación orientada a objetos, es el polimorfismo. Básicamente,
el polimorfismo lo que hace es que em, darle muchas formas a un mismo método. Esto es lo que yo les decía antes de que una clase que va a heredar cosas a sus hijos o a sus nietos, puede decirle cómo que tiene que implementar un método mostrar, que de alguna forma lo tiene que mostrar, pero empleado lo va a mostrar de una forma, cliente lo va a mostrar de otra forma. No sabemos qué es mostrar, ¿no? Como mostrar, no sé, algo, y directivo lo va a mostrar de otra forma. Por eso entiendo yo que está escrito varias veces. Si Ahí, no, tiene mucha lógica la pregunta, no debería estar, porque si ya está acá, nosotros cuando creemos la clase empleado, ya vamos a tener nombre, edad, mostrar. Sueldo bruto, eso, por ejemplo, si sucede en el parcial, que calculo que no, tendríamos que aclararlo, digamos, si lo por aclarás, teléfono. está muy bien. Si te pasa en el parcial, vamos a tratar de que no. No, igualmente vamos a ver como algunas otras formas de poder graficar si nosotros queremos hacer esto concreto. Esto es una forma de ejemplificarlo, pero si nosotros le agregamos la palabra, le ponemos abstract o en la clase, ya ahí nos vamos a dar cuenta de que ese método, esa clase va a tener un método abstracto, ¿no? Y que no va a hacer falta escribirlo tantas veces. Genial, gracias, profe. Y había otra pregunta. Persona en la clase padre, empleada, cliente, hijas y directivo, nieto. Exactamente. Exactamente, Diana. Siempre era todos, ok. ¿Qué se heredan de persona? ¿Los métodos también se heredan o solo los atributos? Se heredan métodos y atributos, las dos cosas. Y con respecto a la pregunta de Simón, y de persona se hereda todo lo que tiene persona. Nombre, edad y mostrar. Si tuviera 10 atributos, empresa, ¿qué sería? Empresa es otra clase que simplemente tiene nombre y tiene una relación, no quiero abrumarlos con este tipo de relaciones porque después cuando las veamos por separado queda más claro, pero es un tipo de relación de composición. Empresa está compuesta por empleados y por clientes, básicamente. Para no meternos en la explicación más profunda y más concreta, que tampoco es difícil, pero eso es lo que está representando eh, este tipo de relaciones, como una relación fuerte. Sí, sí, relaciones sin herencia hay. Esta, por ejemplo, es una relación sin herencia. Em, este es otro tipo de relación, pero que no tiene mucho. Habría que ver para qué utiliza ese tipo de relación, pero como que para declarar un poco el cargo, que el empleado es subordinado del directivo. Pero hay otros tipos de relaciones. Ahí yo, o sea, ¿no sería más óptimo ponerle en empleado, poner un método que diga, no sé, eh, puesto? Y Sí, que o sea, no sé, me parece mucho más entendible a la hora de leer el gráfico. Porque sí es sí, medio raro, la verdad. sí, está bien, está bueno. La realidad es que esto va a pasar y está bueno que pase porque del mismo problema va a haber distintas soluciones.
quizás todas funcionen perfectamente, pero, por ejemplo, el que hizo este gráfico lo pensó así, ahí Jero lo ve más cómodo para su forma de verlo, que un atributo opuesto. Después algún otro compañero va a hacer una solución distinta y también va a funcionar porque, no sé, entiende que directivo tiene que estar aparte y que va a tener, si bien va a tener nombre y edad, no sé, es una clase totalmente distinta. Como que, y está bien. Si funciona, está bien. Ahora, es práctico hacerlo así porque no solo que nos ahorramos de escribir. Estoy señalando con el dedo en la pantalla. Necesitamos escribir estos atributos que van a tener todas las personas, entendiendo que un cliente, un empleado y un directivo son personas. Entonces, todas estas cosas que tienen en común, listo, las tiramos en una clase y después eh, nos ahorramos toda esa escritura de código. Pero, bueno, es bastante beneficioso por algunas otras cuestiones que también vamos a ir viendo. Esto de poder usar, obligar a un directivo a que muestre, no sé, su categoría o su algo. Entonces, de esta forma, haciendo que hereden, podemos medio obligar a que realicen una acción. Bien, a ver las preguntas. Empresa, ¿qué sería? Ya las contestamos. Decía que se heredan esos atributos. Ah, bien, perfecto. Sí, hay relación sin herencia, sí. Bueno, perfecto. Están todas las preguntas contestadas. Bueno, creo que nada, me queda nada más de este para ver. Vamos a seguir viendo un montón. Bueno, y tenemos ya como con esto tenemos como para empezar a quemarnos un poco las ideas, y ver qué sale, porque esto está bueno y se trata un poco de practicar, bueno, como casi todo en la vida. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Se animan a hacer esto? A hacer ahí ¿Qué como no? un... ¿Cuánto tiempo nos da? Es la pregunta, profe. Porque Sí, si profe, quiere, ¿Cuánto tienen? ¿Qué hora es? son 7:20. Y vamos hasta las 8, ¿no? Sí, bastante. Y de paso, si van terminando, se hacen un y después hoy tienen, y hoy van a A tener las clase. 8:30 tenemos hoy, profe. Bien. Nosotros. Bueno, hagamos eso, después lo vemos rápido ahí en un cortecito. Después del corte, yo igual me quedo si tienen preguntas. Bueno, profe. Lo vemos Profe, tiene ahí. que tener asociación y el otro cuál era. ¿O no? Tiene que tener como Sí, mínimo esto que vos mencionás acá: nombre, tipo, editorial, año, autor, bueno, otra No, clase de no, pero digo autor. la asociación y la multiplicidad no hace falta, ¿no? Sí. Ah, la cardinalidad, creo. las relaciones. Eso. No sé si en este necesitan hacer relación de herencia. Simplemente haga una relación, o sea, una biblioteca tiene libros. Chau. Esos libros Bien. son escritos Ok. y vean a ver cómo lo pueden hacer. Hagan primero eso, lo que dice acá. Después, si se ceban y quieren ver cómo se relacionaría con alguna especie de cliente o con alguien que viene a alquilar libros, está bien. Pero si hacen esto, así como 2, 3 clases, bien con sus atributos, cómo se relacionan, estamos. Y Bueno, cualquier profe. cosa me van escribiendo por acá. Lo pueden hacer tanto en el drop.io o si quieren y lo pueden hacer en papel, a mano. Y después, bueno, pueden empezar a mandarlos
por Telegram, lo vamos viendo, pero ahora cuando volvemos los vemos algunos. Cualquier cosa, estoy por acá. Sí. ¿Quién levantó la mano? Vi una manito, se bajó. Profe, profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Muteado. Con respecto a año, estoy acá en duda cómo lo pongo, porque hay varias formas de poner año. Se me ocurre que puede ser un método date, pero... o un método, o un... ¿sí? Un tipo de dato. No, ponele un int. Le pongo Porque int no. nomás, Sí, sí, sí. porque tranquilamente puede ser un, no sé, get
Get Time o algo por el estilo, ¿o no? Para Eh, poder traer. sí, no sé, me parece que para el ejemplo, con que sea solo el año, Está bien. vamos, alcanza, sí.
¿cómo se llama? Ese ejercicio, sí, el ejercicio y pegarlo acá en el chat. ¿Sí? Sí. Ahora igual subo este PDF al aula, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Ahí te lo copio. Sí. Bueno, bien, mandaron varios. Están muy bien. Ah, mira, el último. Préstamo. Estado. Muy bien, muy bien. Están bien, están buenos. Pero vieron que ya con lo poco o lo mucho que estuvimos viendo, ya podemos estar haciendo algún tipo de... Llegó otro. Algún diagrama, aunque simple, pero a la vez es algo que ya nos puede empezar a servir para ir armando un sistema. Y como se puede ver, como pueden ver acá en las distintas soluciones que mandaron, son todas parecidas, pero algunos tomaron distintas formas de ver el ejercicio. En general, bueno, la mayoría puso una clase biblioteca, pues un libro, una clase libro y una clase autor. Y está muy bien. Después algunos le pusieron algunos métodos, bueno, por ejemplo, estoy viendo acá el último, eh, algún método para ver si el libro está disponible, si está en stock, está prestado, las cardinalidades, está muy bien. Vos me preguntabas, Jero, vos le habías puesto la cardinalidad entre copia de libro y autor. Y en principio está bien, porque un libro es escrito por un autor, pero puede haber distintas formas de verlo, porque supongamos que un libro es escrito por varios autores, ahí también sería una respuesta válida decir, bueno, un libro puede estar escrito por muchos autores, aunque no sea generalmente el caso. O también podríamos poner en autor que sea uno y que el autor pueda tener en el atributo nombre dos personas. Eh, también puede darse el caso. O que ese autor escriba muchos libros, entonces podría ser una relación de muchos a muchos. Pero no, hay cosas que no están ni bien ni mal, o sea, están planteadas de esa forma, entonces yo no les puedo evaluar como mal una respuesta que por ahí. Sí, si me ponen, no sé, una relación de herencia entre copia y libro, entre copia y autor, no, porque ahí no cumpliría que un autor es un libro. Eso sí está mal. Hay cosas que sí están mal, pero por ejemplo, con las cardinalidades o con la forma de plantearlo, a veces hay varias respuestas posibles.
Yo hoy, para no demorar tanto, yo lo estuve viendo hasta los que le fui poniendo un aplauso, están muy bien. Sí, algunos están más simples que otros, pero no dejan de estar bien. Muy bien. La biblioteca tiene libro, uno o muchos, muy bien. Esta está bien. Y el autor, perfecto. Sí, era esto, básicamente. Otra forma de verlo, que algunos también lo hicieron, es como entendiendo cuando dice, ven que voy a poner una pantalla más clara, si me da algo de... Es muy oscuro. Ahí está. Como el enunciado dice que hay una biblioteca que tiene copia de libros. Algunos hicieron una solución que hay, por un lado, libros y por el otro lado hay copias de esos libros. También es una forma de verlo y también es una solución correcta. Algunos directamente, por ahí es un poco la forma en la que se redactó el... Sí, ahí voy, Daniel, ¿eh? El enunciado. Por ahí, si el enunciado decía en la biblioteca hay libros, listo, no, eso no, ya no presta la confusión, pero eh, está buenísimo que cada uno plantee como, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar soluciones a problemas. Este es un problema y nuestra solución es esta. Y si vos vos me decís, no, pero yo quiero que el sistema maneje las copias por un lado, los libros originales por el otro. Está buenísimo. Está bueno que suceda. Ahí siguen llegando algunos más. Bueno, ahora un poco... Sí, están muy bien, están muy buenos. Estado libro. Está bien, está bien. Ahí, bueno, creo que Jero también pensó algo con respecto al estado, hizo una aclaración abajo, también se puede hacer. Identificador de estado, está en la biblioteca, está prestado, retrasado, está en reparación. Muy bien. Después había ¿quién? Ahí no me dicen el nombre. Lo envió Ceci, que también... esto podría ser yo, que voy a compartir. Así si nos están viendo y si están presentar otra cosa, le voy a apretar esta ventana. Me gusta, siguen llegando. Ya no los quiero retener mucho, así hacen un corte antes de su otra clase, pero está bueno verlos y quiero mostrarle una solución que está propuesta ahí en el... Bueno, eso después lo van a ver cuando lo suba al PDF. Una biblioteca tiene uno o muchos libros y acá podría ser uno, porque este mismo libro no puede estar físicamente, digamos, en muchas bibliotecas. Pero bueno, por ahí el mismo libro con el mismo autor y todo lo mismo. Sí. Yo en principio lo pensaría así. Hay una biblioteca que es una, y esa biblioteca tiene muchos libros. Uno, puede tener uno, una biblioteca bastante pobre, tiene uno o muchos. Esta relación, esta cardinalidad está bien. Uno o muchos libros no pueden pertenecer a muchas bibliotecas. Si hablamos de este libro, ¿no? Este libro que estoy tocando y lo tengo acá, que está acá pero ese mismo libro, en otra parte, en otra biblioteca está el mismo libro. Entonces, por ahí, bueno, eso no sería tan discutible, pero se podría arreglar esto. Y acá, en principio, hizo
Ese libro es el original y tiene copias. Por mi parte tengo que aprender a usar más el tema de las asociaciones. Bueno, pero está bien. Solo ahora vimos este tipo de asociación, esta relación. Vamos a ver algunas otras más. Este original lo escribió un autor y hizo otra clase para el tipo. Está bien, está todo muy bien. Bueno, después las cardinalidades. Yo me comí las cardinalidades. Ok. Bueno, igual esto es práctica, esto es como para ir. Ahora les voy a dejar algunos más, como para ir empezando a trabajar y ya viendo en qué necesitamos, qué nos falta, formas de plantearlo. Bueno, muy bien por acá. Este está muy bien, Luciano también. Lo que sí, ahí estoy, Daniel, con respecto a las liñitas, no sé si vos quisiste, yo entiendo que acá prestar tiene un sin paréntesis y devolver también. Esta liñita que está acá no iría, un poco para mantener el estándar de los gráficos, para que lo agarre otra persona y entienda. El nombre de la clase, en el medio los atributos, una línea y abajo los métodos. Y biblioteca, libro, copia, bueno, un planteo parecido. Y esa copia tiene autor. Me gusta más que el autor haga referencia, vincule con libro que con copia, por ende, copia si está relacionada con... guarda, se podría hacer una relación de herencia acá también, ¿no? Porque esa copia va a tener todo lo mismo que el libro, pero va a tener una idea distinto. Pero no está mal que el autor sea de la copia, que esté relacionado con copia, pero estaría mejor que esté con libro. Bueno, y así varios, ahí yo los voy a seguir viendo. Me gusta que mandaron varios, está bueno que lo hagan, que lo manden. Así, por un lado, tienen una devolución y bueno, esto de participar y ya ir teniendo un ida y vuelta de lo que vamos haciendo. Perfecto. Les comparto un minutito más, presentar otra cosa. Y si cuando tengan un rato, les voy a dejar algunos ejercicios más para que vayan haciendo. Esta es la segunda clase. Se lo podemos mandar al Telegram. Así. Sí, claro. Y después, cuando los leo tranqui, ahí veo, les puedo hacer una devolución más concreta. Esperen, me comparto un segundo. Ahora sí. Después, acá abajo, hay una posible solución muy parecida a las que ustedes hicieron. Mírenla, otra vez, esto no quiere decir que sea la única, pero bueno, también les sirve como referencia. Hay otra forma de hacerlo, ya metiéndonos un poco más en que si esa biblioteca los va a alquilar, va a generar una clase que va a tener un montón de datos del cliente. Por ejemplo, acá cliente, lo estábamos hablando, que como yo tipo de dato le puedo pasar directamente una clase, va a recibir esa clase, o un objeto de esa clase, va a recibir un cliente con todos estos datos. Entonces yo no tengo que poner, es más fácil así poder trabajar. Ya recibís un conjunto de datos. Es como también le podemos pasar una lista, una... me había preguntado, perdón, Jero, y antes me había preguntado Daniel.
Me olvidé, perdón. Sí, yo tenía una duda, pero más o menos me la saqué con lo que estaba mostrando recién, que era con los métodos. Si, por ejemplo, en el libro se pone el estado, o sea, prestado o en stock, y en la biblioteca se pone la acción de prestar. Sí, Se sí, usan eso. ambos. Sí, eso sería una forma más práctica, ¿no? Como que la biblioteca sea el ente que genera, que valida si el libro está o no. El libro puede decir en qué estado, pero eso en realidad es una formas de plantearlo. A mí particularmente me gusta más que, que sea como la casa la que genera, si los libros están en la biblioteca, que sea la biblioteca como el administrador de eso. Claro, como la acción, digamos. Claro. Pero el libro también puede tener ese método como para decir, bueno, estoy acá, estoy disponible o no, estoy roto. Eso estaría bueno que esté. Profe, yo tengo una y- consulta. Sí, decime. Poner en el ejemplo que estás ahí mostrando. Sí. Yo ponele que en cliente no quiero mostrar todas las propiedades de cliente, quiero solo el nombre. ¿Podría poner cliente, punto, nombre? Pues ya es un montón lo que te está diciendo. Em, ¿Me explico, no? Acá en la clase cliente o en el alquiler. Claro, en el alquiler yo quiero traer solamente el nombre. Y no sé si podés, tenés que traerte el cliente. No sé si desde una clase no podés acceder. A la propiedad de esa clase. Podrías armar un método que reciba un objeto cliente y que acceda solo al nombre. Pero bueno, vos te lo traes, te traes todos los datos. Después Sí, en el sí. método, no sé, a ver, ¿cómo se llama el cliente, el método, cómo se llama el cliente que tiene este Sí, libro? ahí es más fácil. O sea, capaz que es muy rebuscado lo que yo te dije. Vos querías. Sí, quería Pero, optimizarlo un poquito más. Pero no. claro, por ahí el objeto cliente es gigante y bueno, no necesitas todo. No sé, habría que ver, podría ser buscándole la vuelta para no traerse todo, pero podría ser, habría que buscarle la vuelta. Pero a modo de graficarlo y buscando un poco la simplicidad es más fácil esto. Perfecto. Bien. Y también, 16. Bueno, ya les subo esto, tienen 2 ejercicios más, 3 ejercicios más, y la clase que viene los resolvemos. Si quieren ir enviándome, yo cuando tengo un ratito los miro y les voy contestando. Pero nada, no los quiero retener más. ¿Alguna duda como para ir cerrando? Todo perfecto, profe. No, nada más, profe. Excelente. Bueno, muchas gracias. Descansen un poco, renueven las energías y verte ahí en la otra clase. Dale, profe. Hasta la Nos semana que vemos el viene. martes que viene, profe. Nos vemos. Buena Chao. semana. Adiós. Muchas gracias por la participación. Profe, ahora sube el PDF. Ya lo subo. Gracias a ustedes. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches.